más antiguas. Se dice que la ciudad de Ur, según los arqueólogos, dicen que la ciudad de Ur fue fundada allá por el año 4000 antes de Cristo. Cuando estamos hablando aquí de la historia de Taré y de Abraham, estamos hablando por el año 2000 antes de Cristo. Como quien dice, ya tenía más o menos un aproximado de 2000 años de historia la ciudad de Ur. Y nosotros creemos que las ciudades de antes, porque no había luz, no había internet, eran unos pueblos así como muy salvajes, que no estaban civilizados. Pero sabían que la ciudad de Ur era una ciudad que habitaban aproximadamente más de 500,000 de personas en esa ciudad. ¿Te das cuenta que nosotros, ahora sí donde vivimos nosotros es un ranchito? Donde vivimos nosotros es un ranchito para comparación de Ur. Era una ciudad imponente. Se dice que los arqueólogos han encontrado en excavaciones grandes piezas de oro, joyería, collares, coronas, que dice que había mucha abundancia, era una ciudad, Ur era una ciudad comercial. Ur era una ciudad en la que se comercializaba mucho con diferentes cosas. Era mercancías. Estaba esta ciudad ubicada entre los dos ríos Éufrates y Tigris. Esta ciudad estaba cerca del Golfo Pérsico, en lo que en la actualidad vendría a ser Irak. Esta ciudad de Ur era muy rica, había muchos habitantes, era una ciudad próspera. ¿Te imaginas? De ahí tuvo que salir Abraham. ¿De dónde nosotros hemos salido? Nosotros ni ricos éramos, ni somos, ni tenemos unas grandes fortunas, ni tenemos grandes mansiones, ni tenemos tantas cosas, comodidades. Es más, el oro ni lo conocemos. De ahí salió Abraham, de esta ciudad. La deidad principal de Ur, de los caldeos, era Nana, era su deidad. Adoraban a esta deidad que era a la vez la diosa de la luna. Se adoraba y era una deidad a la que ellos le rendían culto. Por eso dice que Taré tenía otras deidades. Antes de tener a Dios tenía otras deidades. Taré era el padre de Abraham, y Abraham creció en una cultura donde había todo tipo de placeres, todo tipo de lujos, todo tipo de seducciones que podría haber el día de hoy. Mas sin embargo, ellos salieron de ahí rumbo a Canaán, pero dice que en Aram, dice aquí el texto, en Aram, y vinieron hasta Aram y se quedaron ahí. Cuando dice que vinieron, nos hace pensar que como que llegaron ahí a vivir a Aram. No, ellos iban de pasada rumbo a Canaán. Ellos tenían que correr todo hacia el norte, y luego del norte bajar hacia el sur, todo lo que era Siria, lo que es Damasco, para llegar a Canaán, la tierra prometida, el pueblo de Israel. Pero cuando llegaron a Aram, Taré ahí murió. Ahí dice que ellos se quedaron. Ahí la palabra quedaron quiere decir acamparon. Acamparon ahí, a las afueras, pero su destino era Canaán. Vamos a Génesis capítulo 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le da una orden: te vas a ir. Vete quiere decir ir, quiere decir caminar, viajar, de tu nación, de tu país, de tu familia. Tienes que salir de todo esto. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Abraham le estaba diciendo: tienes que dejar toda tu vieja vida, tu viejo pensamiento, tus viejas costumbres, tus viejos hábitos. Tienes que despojarte de todo. Él tenía que dejar todo lo que estaba ahí. ¿Te imaginas que todos no conocería? Porque Abraham era de 75 años. 75 años viviendo en Ur. Se dice que ahí nació. ¿Te imaginas?
75 años de tu vida viendo todo lo que se hacía y considerándolo como una realidad. Y tener que salir de ahí, de toda esa comodidad. ¿De dónde nosotros hemos salido? ¿De dónde te ha sacado Dios? Y Dios te dice lo mismo. Así como Abraham le dijo, salte de aquí y vete. Dios nos dice a nosotros, mira, tú tienes que salir de esto. Mira, dice en Juan 17, Evangelio, Juan 17. Verso 16. Dice de esta manera. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ustedes no son de este mundo, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí te das cuenta? Abraham no lo quería que se quedara en su tierra con sus viejos hábitos y costumbres. Dios nos habla a nosotros que tampoco somos del mundo. Si nosotros somos hijos de Dios, tampoco somos del mundo como Cristo no era del mundo. Así que no tenemos que aferrarnos a todos esos hábitos del mundo que teníamos antes. Abraham obedeció y se le llama el padre de la fe porque creyó a Dios. Le creyó a Dios que le dijo que se fuera y él se fue obedientemente. Mira, dice en Filipenses 3:20. Dice de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Allá está nuestra espera, nuestra ciudadanía. Allá es donde llegaremos algún día. Allá está donde está toda nuestra esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y un día le veré. Un día estaré a su lado. Un día estaré allá. Abraham le hizo una promesa. Sal de aquí y vete. Y yo te voy a mostrar dónde. Nosotros, Dios nos ha mostrado el camino para ir al Padre. Para ir a lo que ha preparado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también le dice, yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, volveré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ustedes saben el camino. No, Señor, no sabemos. Así como Abraham le dijo, vete de aquí y yo te voy a mostrar. Nosotros, Dios nos está mostrando por el camino para llegar a nuestra ciudadanía, a nuestro país, a nuestro lugar donde moraremos por largos días. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice de esta manera. Primera de Pedro capítulo 2 dice, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos hace ver claramente que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un extranjero, un peregrino, no puede morar por todo el tiempo en cierto lugar. Cuando nosotros somos extranjeros en un país extraño, un país diferente, no tenemos el mismo idioma, no tenemos las mismas costumbres, los mismos hábitos. Podamos vivir muchos años, pero nunca encajaremos, nunca seremos de ahí. Muchos migrantes que están en Estados Unidos dicen, no, ese es mi país. No, ese no es tu país es México. Solamente estás allá por un tiempo y vas de pasada. Así es nuestra ciudadanía. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Abraham, él entendió que él era un extranjero y peregrino. Dios lo sacó y le dijo, salte y deja todo esto. Vete. Mira, voy a ir a otro texto. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, verso 13. Dice de esta manera. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros
y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que es el ser humano en esta tierra, extranjero y peregrino. Por más que nosotros nos cuidemos, comamos saludablemente, no vas a vivir eternamente en esta tierra. Por más que amontonemos riquezas, posesiones materiales, no vamos a ser eternos en esta tierra. En esta tierra solamente somos como neblina que aparecemos por un poco de tiempo y luego nos desvanecemos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Nuestra patria celestial está en los cielos. Y cada uno de nosotros solamente en esta tierra es extranjero y peregrino. Por más que nos aferremos, por más que deseemos, por más que anhelemos vivir por mucho tiempo en esta tierra, no vamos a poder porque somos extranjeros y peregrinos. Abraham entendió que él era extranjero y peregrino sobre la tierra. Mira, aquí en el verso 8, en Hebreos 11, verso 8, dice de esta manera: por la fe es confianza, por lo que le dijo Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Le dijo Dios, salte, vete. Y no le dijo, no, Dios no le trazó un plan y le dijo, te vas a ir de este punto a este punto y luego a este otro punto. Tú solamente te vas a ir. Salte y vete. Nosotros así tenemos que caminar. Por fe tenemos que caminar y andar. Él obedeció y él salió sin saber a dónde iba. Tú y yo sabemos a dónde vamos, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Él dejó todo. Abraham era un hombre rico, su padre era un hombre rico, tenían siervos, tenían posesiones materiales, tenían riquezas. Él podía decir, es que aquí estoy bien cómodo en Ur, aquí tengo todo, aquí la gente me respeta, aquí la gente me admira, aquí toda la gente está bien conmigo. Yo por eso quiero estar en este lugar, yo anhelo estar en este lugar. Nosotros y deseamos estar eternamente en esta tierra, pero aquí solamente vas a durar poco tiempo. Aquí muchos nos gusta esta vida y anhelamos, dice, yo soy joven, yo soy fuerte. La juventud se te va a acabar, la vida se te va a acabar, y que no eres rico para con Dios. Todo tu gusto, todo tu deleite aquí se queda. Y al final de tu vida dices, no tengo contentamiento, todo lo que hice fue en vano. Mírame ahora, yo cuidé mi cuerpo, yo era joven, yo era fuerte, yo tenía gusto y ahora ya no tengo ningún deleite por la vida. ¿Te imaginas lo que dice aquí la palabra de Dios? Él dejó todo. Él era riquísimo. Él era respetado. La ciudad de Ur era una ciudad rica, próspera, una ciudad avanzada, una ciudad que tenía todo. Se dice que ahí se construían altares que se llamaban sigurat, donde adoraban a sus deidades. Eran monumentos asombrosos. Las ciudades eran preciosas, había todo tipo de mercancías, todo tipo de alimentos. Eran ciudades ricas donde abundaba de todo. Ahí estuvo Abraham y él estuvo dispuesto a dejar todo eso por obedecer lo que Dios le dijo. Y tuvo que salir sin saber a dónde iba, ni lo que le esperaba, ni lo que vendría, solamente confiando en lo que Dios había dicho de él. Salte y vete. Mira, dice en Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, verso 23, dice de esta manera. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham le creyó lo que dijo Dios y él salió y hizo lo que Dios le dijo y fue llamado amigo de Dios. Por la simple obediencia a lo que Dios dijo, porque sabía que esa tierra no iba a ser permanente, que Dios le estaba preparando algo mejor, que Dios tenía algo especial para él. Así Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, que verdaderamente
entendamos que Dios nos está llamando a salir de nuestra vida de comodidad, de nuestros hábitos, de nuestra religiosidad, de nuestra costumbre. Dios tiene algo mejor para ti, pero tienes que creerte. Tal vez en tu hogar, en tu familia, hay problemas, hay dificultades. Tal vez dices, no encuentro la salida. En Cristo está la salida. En Cristo está la respuesta para tu vida. Y él le creyó. Mira, dice en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 5. Ya Taré, su padre, había muerto. Y dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. ¿Te imaginas cuánto tendría de bienes? Un hombre que se dedicaba al comercio, que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Compró personas, siervos, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y al cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí y caminando y yendo hacia el Negev. Anduvo como extranjero y peregrino. Ya no tenía una casa. Dice que tenía una tienda. Era algo de telas. ¿Te imaginas dejar la comodidad de uno para seguir una orden de Dios? ¿Te imaginas tú que te dice Dios, sal de esa comodidad en la que estás, deja ese vicio, deja ese pecado, deja de hacer lo que estás haciendo y camina mi camino que te estoy llamando? ¿Obedeceríamos nosotros? Yo tengo algo mejor para tu vida. Yo quiero algo mejor en tu matrimonio. Yo quiero algo mejor en tu familia. Yo quiero que vivas diferente. ¿Nosotros obedeceríamos al llamado de Dios? Porque Abraham obedeció. Él creyó lo que Dios le dijo y dejó la comodidad de la casa donde tenía, yo creo que es todo tipo de lujos, para vivir en tiendas como extranjero y peregrino. Él siendo un hombre rico, él pudo haberse construido un castillo, un palacio y decir, no, pues aquí van a estar todos mis siervos sirviéndome. Pero él no tuvo ese concepto. Él se daba cuenta que él era extranjero y peregrino sobre la tierra. Mira, dice en Hebreos 11, verso 9. Hebreos capítulo 11, verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Sabes lo que es habitar como extranjero en una tierra que no es la de uno? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Nunca se sentaron en un lugar y dijo, aquí voy a hacer una casa bien bonita, lujosa, voy a cultivar cebada, trigo, voy a plantar un viñedo, aquí voy a establecerme. Si te digas, si algo tenía el patriarca Abraham, el padre de la fe, que él siempre supo que él era extranjero y peregrino. El padre de la fe sabía que él en esta tierra su vida era como neblina, que solamente estaba por un poco de tiempo. Él habitó en tiendas, su hijo habitó en tiendas, su nieto habitó en tiendas, de tela, con pieles de animales. Así habitaron ellos, porque sabían que ellos tenían algo mejor esperándolos en otro lugar. Pero él tuvo que salir de todo.
¿Te imaginas dejar todos esos placeres, todos esos deleites para obedecer a Dios? Nosotros seremos capaces de obedecer a Dios, de dejar todo este tipo de placeres. Otro caso podemos ver, por ejemplo, a Moisés. Dice que siendo hijo de la hija del faraón, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él podía aspirar a tener un cargo dentro del gobierno del faraón. Él podía aspirar algún día a deshacerse del faraón y quedarse como faraón y ser lo máximo. Él podía aspirar a todo eso, pero él prefirió tirar todo eso y vivir con su pueblo. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. Dejar de pensar en lo terrenal y tener nuestros ojos más en lo espiritual. Estaremos dispuestos a ser como Abraham. Abraham siempre lo decía, Abraham es padre de la fe. Nosotros somos de fe como Abraham. Nosotros tenemos fe. ¿Cuántos nos jactamos, presumimos que somos personas de fe, pero no somos capaces de obedecer a Dios un simple mandamiento que nos dice? ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos fe y cuando Dios nos da una orden no la cumplimos? Cada vez nosotros, nuestra supuesta fe que tenemos, estamos dando a entender que no la tenemos porque nuestras acciones no la demuestran. Decimos, yo tengo fe, yo soy una persona de fe, yo creo mucho, pero no somos capaces de obedecer y dejar todo por Dios. No somos capaces de dejar el pecado, no somos capaces de dejar el placer, no somos capaces de dejar la mentira, no somos capaces de dejar la falsedad. Preferimos seguir en lo mismo y decir, somos personas de fe. Abraham podría haber dicho, sí, yo creo en ti, Dios, yo sí te obedezco, pero la fe se demuestra con hechos. Por eso él demostró su fe y fue considerado el padre de la fe, porque él demostró que él verdaderamente creía cuando él obedeció lo que Dios le dijo. Dios le dijo, haz esto, y él lo hizo. Porque aquí dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras, en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su esperanza no estaba en lo terrenal, no estaba en las riquezas materiales, no estaba en decir, aquí voy a hacer un monumento para que digan, aquí descansa Abraham. Él nunca tuvo nada de eso, porque él sabía que todo lo que estaba en esta tierra era terrenal. Y lo terrenal no heredará lo espiritual. Y nosotros el día de hoy somos una generación que no piensa en lo espiritual. Solamente pensamos en lo terrenal. Somos una generación que solamente nos acordamos de Dios cuando llegamos al hospital. Solamente cuando nos pasa una desgracia es cuando nos acercamos a Dios y buscamos ahora sí de Él. Ayúdame Dios, tengo un problema con mis hijos. Pero todo el resto de nuestra vida nunca nos acordamos de Dios. Pero decimos, yo tengo fe. Abraham obedeció. Nosotros tenemos fe, pero no obedecemos a Dios. Él salió y él hizo todo lo que hizo porque sabía que su Dios es fiel y su Dios tenía preparado para él una ciudad especial con los fundamentos que Dios había hecho. Él había construido esa ciudad para él. Y nosotros tenemos esa fe. O nosotros dudamos verdaderamente que Dios pueda hacer algo. Bueno, voy a vivir aquí y cuando me muera, pues a ver qué pasa. Si tienes ese pensamiento, lo que te espera es una condenación eterna. Pero si tienes la seguridad que Dios ha preparado morada para ti, ahí está tu ciudadanía. No seamos nosotros de las personas que no buscan a Dios. Busquemos a Dios, reconciliémonos con Dios, acerquémonos a Dios. Dios ha preparado un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no nos ponemos
no disponemos nuestro corazón para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es pura basura, pura vanidad. Si digo yo voy a hacer y construir y voy a amontonar aquí, voy a amontonar acá, y no eres rico para con Dios, somos miserables delante de Dios. Porque todo lo que yo pueda hacer en esta tierra, aquí lo voy a dejar. Todo lo que yo construya, aquí se va a quedar. Y cuando yo muera, todo lo que hice, ¿de quién será? ¿Te imaginas? Así somos nosotros, personas que solamente pensamos en esta tierra, cuando deberíamos de pensar más en lo espiritual, como Abraham. Voy al verso 14. Aquí en Hebreos 11, verso 14. Dice de esta manera: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Abraham buscaba una patria, buscaba un lugar donde descansar. A veces nosotros somos muy buenos para poner textos en nuestros muros. Y he visto un texto en el muro de un panteón, que dice: bienaventurados los que mueren, los que descansan en el Señor. Descansan, sus obras los acompañan. Está bien bonito ese texto en el muro. Pero ese debería de ser una realidad de nuestra vida. Un texto en un muro, un texto en tu Facebook, de nada te sirve. Debería de ser un texto vivido, practicado. Aquí dice que ellos dicen, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, buscan un lugar de descanso. Nosotros se supone que tenemos que buscar esa patria. Abraham sabía que a donde iba era un lugar mejor que lo que estaba viviendo en ese entonces. Dice el verso 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Te imaginas? Le dice a Dios: vete a tal lugar. Él podía haber dicho: Señor, ¿qué me puedes dar que me haga falta? Yo tengo riquezas, tengo respeto, toda la gente me admira, yo soy rico, tengo muchos siervos, soy muy buen trabajador. Él podía haber dicho a Dios: yo en Ur tengo de todo. ¿Para qué me dices que me vaya de este lugar? No, Señor. O simplemente cuando él llegó a ver a Canaán y vio que su vida era andar nómada, moviéndose de un lugar a otro, viviendo en tiendas, él podía haber dicho: no, pues yo estaba mejor en Canaán. Yo allá tenía una casa de 2 pisos, yo allá tenía muchos criados, me traían comida, yo nomás estaba ahí en mis negocios, ganaba dinero. Aquí, mira, un rato estoy aquí, de aquí me muevo a tal lugar. Él podía haber dicho: mejor me voy a regresar a Ur, porque en Ur tenía todo lo que aquí me hace falta. Pero no, dice: pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salió, ciertamente tenía tiempo de volver. Él pudo haber dicho: me voy a regresar a Ur y allá voy a vivir cómodamente. Así como nosotros en la actualidad: voy a trabajar mucho ahorita que puedo y cuando sea viejo voy a descansar. Así. Y tenemos tantos planes que deseamos llegar a la vejez. Ya descansar, irme de vacaciones. Pero si te das cuenta, vas a llegar a la vejez enfermo, ciego, o es más, pobre, o es más, ni vas a llegar a la vejez. ¿Te imaginas? Dice el 16: pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Cristo lo vuelve a recordar: me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, volveré por vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te imaginas? ¡Qué bendición! Dios ha preparado un lugar para cada uno de nosotros.
pero nosotros aún no hemos entendido o no hemos querido obedecer el salir de Ur. Mira, nosotros Dios nos sacó del pecado, de la esclavitud. Y cada día estamos en el mismo pecado, esclavizados a lo mismo. No avanzamos en lo espiritual. No hemos salido de Ur. No hemos salido de Aram. Seguimos en la misma esclavitud, en la misma rebeldía, en la misma desobediencia, pecando tras pecado, pecado y pecado. Esa es nuestra continua rutina. ¿Cómo vamos a poder nosotros vislumbrar la bendición de Dios? Porque Dios le dijo a Abraham, mira, voy a ir a Génesis capítulo 12, verso 2. Le dice de esta manera, y haré de ti una nación. Mira, primero le hace la invitación, lo voy a leer del 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Sabes lo que es eso? Hubiera dicho Aarón, oye, pues aquí estoy en Ur, es un pueblo grande, más de 500,000 habitantes, tiene 2000 años de historia, porque la historia de Abraham se narra que fue entre el año 2000 aproximadamente, antes de Cristo. Él podía decir a Dios, oye, ¿para dónde me vas a llevar que esté mejor que aquí? Aquí abunda todo. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hubiera dicho ahora, oye, pues aquí tengo muchos bienes, ¿qué más bendición quiero? Dice, y engrandeceré tu nombre. Esto de engrandecer el nombre es, la gente te va a respetar, te va a admirar, van a reconocer tu nombre, yo te voy a exaltar sobre los demás hombres. Es lo que le ofreció Dios a Abraham. Y serás de bendición. No, pues aquí yo puedo bendecir a otros, les doy trabajo, yo aquí les doy buenas palabras, buenos consejos. Él podía haber dicho muchas cosas y quedarse en Ur o en Aram, donde estaba después. Pero él dejó todo. Él decidió irse de ese lugar porque Dios le había hecho una promesa. Mira, voy a Génesis 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira, Abraham, yo te voy a bendecir y voy a bendecir a las naciones por medio de tu simiente. La salvación viene de los judíos, que es la simiente de Abraham. La palabra de Dios viene de los judíos. El conocer al Dios que predicamos es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham. De a él ha venido la bendición. Nosotros no creemos en limpias, no creemos en Quetzalcóatl, no creemos en Nana, no creemos en deidades hechas por los hombres, cualquier deidad que haya, no, pues ponemos esta deidad. No. Nosotros creemos en el Dios de Abraham. Y él le dice claramente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todo fue por cuanto obedeciste a mi voz. El día de hoy nosotros seguimos hablando de Abraham, el padre de la fe. Y recordamos lo que hizo Abraham, lo que él aprendió y lo que él comprendió, y lo que él falló. Abraham verdaderamente ha sido de bendición para nosotros, porque nos enseñó y nos sigue enseñando que él dejó toda la comodidad por seguir a Dios. Nosotros estaremos dispuestos a dejar toda la comodidad. No somos capaces con un frío y ya estamos temblando y no, yo no sigo a Dios. No, es difícil que yo siga a Dios. Nosotros ya no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Tenemos fe, pero la fe se demuestra con hechos, con acciones. Nosotros tenemos fe, pero no estamos dispuestos a oír a Dios. Dice en Gálatas capítulo 3,
Gálatas capítulo 3. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no cuestionó, pero ¿y si le hago? ¿Y si no es así? Dice que Abraham creyó. ¿Sí saben lo que es creer? Creerle a alguien. En la actualidad nosotros vivimos en una era en la cual ya no somos creíbles las personas. Decimos una cosa y hacemos lo contrario. En la actualidad ya no podemos confiar en la palabra, porque la palabra del día de hoy ya no tiene valor. Mentimos descaradamente. En aquel entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saben, por tanto, que los que son de fe, los que confían, los que creen, estos son hijos de Abraham. Esa es la promesa cumplida de la nación. Y te haré una nación grande. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por ejemplo, voy a salir de aquí, vamos a regresar ahí. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1:6. Dice de esta manera: y ha hecho de nosotros un reino, un pueblo, una nación. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Somos una nación de sacerdotes. Somos un pueblo de sacerdotes al servicio de Dios. ¿Y qué es lo que le hace la promesa a Abraham? Te haré una nación grande. Y luego dice la palabra de Dios que de ambos pueblos derribó la pared intermedia que había entre nosotros. Y de ambos hizo un solo pueblo. Un pueblo de sacerdotes. Una nación de sacerdotes que prestan servicios a Dios. Por eso aquí le dice en la palabra de Dios. Estábamos en Gálatas capítulo 3. Estamos en el verso 7. Gálatas capítulo 3. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos la nación de Abraham. Todo aquel que cree pertenece a ese pueblo, esa nación grande que Dios le hace la promesa. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, porque de él vendría nuestro Señor Jesucristo, de su descendencia. Y todo fue por un hombre que obedeció a Dios. La obediencia a Dios puede mucho. Y es lo que nosotros como seres humanos fallamos. No le creemos a Dios, y al no creerle no lo demostramos con obediencia. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos y somos un pueblo para bendecir a otros como nuestro antepasado Abraham, el padre de la fe. Tenemos que tener esos rasgos: obedecer a Dios, creer a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Que cuando Dios te hable a través de su palabra, tú y yo obedezcamos. Es cosas muy difíciles obedecerle a Dios, creerle a Dios. Es más fácil creer las malas noticias, es más fácil creer otras cosas que creerle a Dios. El día de hoy vivimos en un mundo de fantasía, de mentira, y la voz de Dios no la alcanzamos a oír, y por eso no obedecemos. El día de hoy la voz de Dios está
en todas partes. Todos tenemos acceso a escuchar a Dios que nos hable. Podemos ir al internet, escuchar la palabra de Dios, podemos tener una Biblia en nuestra casa y Dios nos puede hablar para que nosotros la obedezcamos. Una Biblia es la palabra de Dios para nosotros, para instrucción nuestra, para que nosotros tengamos comunión con Dios, conozcamos a Dios a través de la Escritura. Pero si nosotros nos cerramos y decimos, yo no necesito conocer a Dios, nunca obedecerás y nunca saldrás de la comodidad en que estás. Pero sí, esa comodidad te va a llevar a una condenación eterna. Pero si nosotros dejamos todo y ponemos nuestra vista en Jesús, verdaderamente podemos caminar en él. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el peregrinar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la fuente de la fe. Él es el consumador. Él es el alfa, Él es el omega. Él es todo para nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. Aprendemos de Abraham que él creyó contra lo que era imposible. Él creyó que Dios era poderoso. Él sabía que Dios era fiel. Y si le daba una palabra, Dios la cumpliría. Y si Dios el día de hoy nos da una palabra, nosotros tenemos que creer lo que dice Dios en su palabra, que Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y Dios está hablándonos todavía en nuestros días para que nosotros salgamos de la comunidad en la que hemos caído y verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que nosotros también lleguemos a ser amigos de Dios. ¿Te imaginas que seas amigo de Dios? Eres hijo de Dios, que seas hijo de Dios, porque a veces creemos que solamente con decir Dios mío, ya soy hijo de Dios y ya soy amigo de Dios. No, para ser amigo de Dios, para ser hijo de Dios, tienes que andar en su camino, tienes que andar en sus pasos, tienes que andar en sus sendas, en sus veredas. Y nosotros tenemos que entender que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, creyendo que lo que nos espera después de muertos es mucho mejor que lo que estamos viviendo en esta vida. Si en esta vida Dios nos bendice, nos provee, nos da, sabemos que lo que tendremos en la eternidad es mucho mayor que lo que podamos tener aquí. Si en esta vida tú tienes casa, tienes carro, tienes tantas posesiones, recuerda que lo más importante es que tengas tesoros en los cielos, donde estarás por la eternidad. Porque en esta vida, lo más que llegas a vivir, 60, 70, 80 años, y ya son pesados nuestros días. Pero en la eternidad no hay principio, no hay fin. Ahí pasaremos por largos días nuestra eternidad con Dios. Pero imaginas que nosotros no hayamos obedecido a Dios, que nosotros hayamos dicho, yo estoy bien como estoy, yo no necesito salir de mi comodidad, yo no necesito nada de Dios. Pero cuando tú y yo moramos, vamos a ver la realidad. Y a mí me da tristeza, cuando las personas no buscan a Dios, cuando las personas no quieren de Dios, cuando las personas no quieren obedecer a Dios. Cuando llega la tragedia, entonces sí buscas a Dios. Cuando llega la desgracia, la desesperación, entonces sí buscas a Dios. Pero mientras podemos, no lo buscamos. Hoy es tiempo de buscar a Dios, de oír su voz y estar atento a lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir. Porque Dios quiere que empecemos nuestra peregrinación hasta la patria celestial. Él vendrá por nosotros o nosotros llegaremos allá. Pero sabemos que es lo que nos espera es mucho mejor que todo lo terrenal, el sufrimiento, la enfermedad. En esta vida tú y yo amontonamos, hacemos, nos cansamos, nos fatigamos y al final de nuestra vida todo lo que hicimos aquí lo dejamos. Pero lo que haces en lo espiritual, eso es eterno. Por eso nosotros
tenemos que tener siempre presente que nuestra vida es allá. Aquí en esta tierra solamente somos como neblina, somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no aparece más. Nuestra vida en esta tierra es muy corta y tenemos que tener bien presente que hay algo mejor allá. Por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que reconciliarnos con Él, para poder oír su voz, para que cuando Dios nos hable, nos haga ver qué caminos tomar, nosotros entendamos lo que tenemos por delante. Porque la eternidad es mucho más maravilloso que lo que tú y yo podamos gozar en esta tierra. Padre nuestro, sabemos que tú, Señor, has preparado una morada para cada uno de nosotros. Tú, bendito Dios, nos has dado, Señor, esa palabra, Señor, para que nosotros tengamos confianza, Señor. Así como Abraham creyó, Señor, y él obedeció. Ayúdanos a creer, Señor, y a obedecer y a seguir adelante, Señor, caminando en tus caminos, en tus veredas, Padre. Porque sabemos, Señor, que lo que hay allá, Señor, es mucho mejor que todo lo que tú y yo podamos hacer en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos nuestra esperanza en lo eterno y dejemos de pensar ya en lo terrenal, Señor. Porque en nuestra vida, Señor, hay algo mejor, Señor, guardada para nosotros. Pero tú, Señor, demandas que nosotros obedezcamos tu palabra y andemos en tus caminos, Señor. Que busquemos tu rostro a cada instante, Señor, y que vivamos para tu gloria, para tu honra, Señor. Así como el Padre de la fe, Señor, que obedeció y fue tu amigo, Señor. Nosotros queremos obedecer, Señor, tu palabra y hacer tus amigos, Señor. Andar en comunión contigo a cada instante. Ayuda a cada uno de nosotros, bendito Dios. Hoy te lo pedimos por tu grande amor y tu grande misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a buscarte sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.